Amigos, familia preciosa, continuamos con nuestro estudio de Nehemías capítulo 3. Esperaba terminar el día de hoy, pero también por el tiempo que tenemos, el tiempo limitado el día de hoy, vamos a ver si es que podemos terminar el capítulo 3. El capítulo 3 ha habido muchas enseñanzas, aunque tú ves el capítulo 3 y lo lees de principio a fin y te das cuenta de que son puros nombres. Tiene un mensaje increíble en todo, ¿no? En las palabras que se repiten, es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en Nehemías capítulo 3, en el versículo 17 dice: tras él restauraron los levitas, Rehum hijo de Bani, y junto a él restauró a Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Hasta ahí voy a dejar este versículo. Y algo muy importante, ¿quiénes son los levitas? ¿Quiénes eran los que estaban restaurando? Los levitas es un tema muy importante que debemos de entender y sobre el cual ahorita me voy a ir. ¿Por qué? Porque los levitas estaban chambeándole duro, estaban ahí levantando. ¿Cuál es la historia para los que nos acompañan por primera vez? En el libro de Nehemías es la historia de cómo el pueblo de Israel, que había sido destruido por el imperio de Babilonia, y después el imperio persa fue el que estuvo dominando. Había destruido no solo la ciudad, el imperio de Babilonia, sino los muros de una ciudad. Para nuestros queridos invitados que les encanta la película del Señor de los Anillos, no, ustedes no ven esas cosas, pero yo se las cuento. Si tú ves en la película del Señor de los Anillos, ves unos muros gigantescos y ves las batallas épicas. Pero los muros eran lo que defendía una ciudad, lo que defendía literalmente a una ciudad. Si los muros eran grandes, eran altos, eran fuertes, era una ciudad fuerte, era una ciudad con orgullo, era una ciudad. Pero si los muros era una zanja, pues no, daba pena la ciudad, ¿no? Pues en este caso ni zanja llegaban, es decir, los muros de la ciudad estaban completamente destruidos. Eso significa que era una ciudad en vergüenza, era una ciudad en ruinas. Y literalmente lo que Nehemías hace es juntar al pueblo de Israel y empezar en Jerusalén a levantar los muros, de Jerusalén. Y es el capítulo 3 cuando ya están levantando los muros, y vemos en el capítulo 3 que están chambeándole, cada quien en un área, cada quien está trabajando un área del muro, y restauraron todos los muros, todo el muro, de la ciudad en tiempo récord. ¿Y cómo fue eso? Número 1, porque todos se involucraron en levantar los muros. Número 2, también cada uno no se puso a chambear o a checar lo que el otro hace bien o hace mal. Pues pierdes el tiempo, compa. Lo que tienes que hacer es enfocarte en tu pedacito de muro y que tu pedacito de muro quede impresionante. Y vemos también cómo los hijos son los que están involucrados. Vemos hijo de. Es decir, que los hijos son los que están involucrados en la restauración, en la construcción de los muros de la ciudad. Vemos también cómo literalmente el área espiritual es por donde se empieza la restauración, por la puerta de las ovejas. Ahí es como empieza la restauración. Y en toda esta historia de restauración y restauración y restauración, lo aplicamos literalmente. Aquí en Nehemías están restaurando los muros de la ciudad, pero para nosotros puede ser la restauración de tu familia, puede ser la restauración de tu vida, puede ser la restauración de nuestra ciudad, o puede ser la restauración de nuestro país o de nuestro estado. ¿Y cómo? Aquí nos da el cómo restaurar una ciudad, un país, un estado, una familia. En este capítulo y en este libro estamos viendo precisamente el tema es restauración, restaurar. Y vemos que un punto fundamental es empezar por lo espiritual, como empezó el capítulo 3. Y vemos también que los que están aquí en el versículo 17 trabajando duro son los levitas. ¿Quiénes son los levitas? El Leví era un hijo de Jacob. Ya sabemos la descendencia. Abraham engendra o tiene a hijo a Isaac. Isaac tiene 2 hijos, pero del cual uno de ellos es la promesa Jacob. Jacob tiene 12 hijos, de los cuales vienen las famosas 12 tribus de Israel. Dios llama a Jacob y le cambia el nombre, bendice a Jacob y le cambia el nombre y dice: ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel.
Y de la descendencia de Jacob o de la descendencia de Israel es el pueblo de Israel o el pueblo de Jacob, que es la misma persona. Y de ahí, de sus 12 hijos, salen precisamente las 12 descendencias que le llaman las 12 tribus. El tercero de ellos era Leví. Leví era hijo de Jacob y toda su descendencia le llamaron los levitas. Los levitas, cuando Moisés, ¿se acuerdan que llega al campamento y estaban adorando al becerro de oro? ¿Se acuerdan? Cuando Dios le había dado las tablas de Moisés, a Moisés le había dado las tablas de la ley, perdón. Los levitas son los que se ponen del lado de Moisés, precisamente rechazando la adoración al becerro de oro. Esos son los levitas, los descendientes de Leví. Por lo tanto, Dios dice, ustedes, por haberme sido fieles, van a ser los que van a estar sirviendo en el templo. Si tú lees tu Biblia, en el Pentateuco, o los primeros 5 libros de la Biblia, el libro de Levítico, ¿para quién crees que está escrito? Para los levitas. Precisamente, el Levítico está escrito para los levitas. ¿De qué trata? Del servicio en el templo. Entonces, precisamente, los levitas, que eran los que servían en el templo, y de los levitas se dividen en los que sirven, atienden en el templo, en la alabanza, en los holocaustos, en las ofrendas, pero también los levitas se separan en el sacerdocio. Los sacerdotes eran y tenían que ser levitas también. Entonces, aquí nos encontramos que los levitas estaban chambeándole duro para restaurar la ciudad, para restaurar los muros de la ciudad. Algo muy importante por el cual yo quiero hacer énfasis es que literalmente el área espiritual debe de involucrarse siempre en la restauración social, siempre. Estamos viendo una ciudad en ruinas, sin embargo están levantando los muros de protección, de cuidado y de restauración de toda la ciudad. Pero el área espiritual es fundamental para la restauración de un país, de una nación, de un estado, de una familia. ¿Cuál es la situación el día de hoy en nuestro amado México, como en el resto del mundo? Tristemente, los encargados de los templos, tristemente los encargados de muchas iglesias, lo último que hacen es exponer la palabra de Dios. Lo que más hacen es exponer 5 puntos para que tú seas un hombre exitoso. Siempre, en vez de estar exponiendo la palabra, y la palabra que es lo único que transformó mi vida y es lo único que va a transformar tu vida, lo que hacen es lo que vamos a leer a continuación. Un pueblo, una ciudad que no es expuesta a la palabra de Dios, que no conoce la palabra de Dios, un pueblo que ignora la palabra de Dios, es un pueblo que es fácil engañar, es un pueblo que es fácil darle gato por liebre, es un pueblo que es fácil que se desvíe del camino real que Dios tiene preparado para nosotros. Mucha gente me dice, pues no, que Dios es amor, porque hay guerras, porque hay hambre en África, porque hay violaciones, porque hay secuestros, porque hay tanta violencia, porque hay tantos divorcios, porque hay tanto. Le digo, ¿sabes por qué? Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios, Dios no le ha dado la espalda al hombre. Dios está con los brazos abiertos, pero el hombre está tan ocupado en su vida y en sus cosas que pone a Dios en tercero, cuarto o quinto lugar, o a veces ni siquiera Dios no tiene ni un solo lugar en mi vida. Por lo tanto, ¿cómo puede una ciudad, una familia, un estado, un país puede ser restaurado si no nos acercamos al único que tiene el poder para restaurar? La gente dice, ¿cómo? A ver, si es que Dios nos ama tanto, ¿por qué permite tanto asesinato? Le digo, para empezar, Dios no lo permite. Si tú lees las Escrituras, te vas a dar cuenta que Dios dijo, no matarás. Como también dijo Dios, no mentirás. La pregunta es, ¿por qué mientes? Si Dios no lo permite, ¿tú por qué mientes? Si Dios no permite las infidelidades en los matrimonios, ¿por qué hay infidelidades en los matrimonios? Si Dios manda en su palabra que demos al pobre, que ayudemos al necesitado, ¿por qué cada vez hay más personas que atesoran para sí mismos viendo la necesidad del otro? ¿Sabes por qué? Porque no conocen las Escrituras, porque no estudian las Escrituras, y ahí te va.
Porque no hay personas que prediquen las Escrituras y que enseñen las Escrituras. Y de repente vemos por muchos lados que lo que más se enseña es amar a este mundo. Amar a este mundo que es temporal. Qué importante es que los líderes espirituales se involucren directamente en la restauración de una nación, de un país, de una familia. Y no se refiere solamente, aunque los versículos que vamos a leer es un calambre para todos los pastores que somos sacerdotes, para todos nosotros como sacerdotes o como pastores, este es un calambre para nosotros. No solo para mí, sino para todo aquel que predica la palabra de Dios, o que Dios nos ha dado un lugar de responsabilidad de enseñar las Escrituras. Pero algo muy claro que quiero que tengas es que un pueblo que no estudia las Escrituras, un país o una nación o una familia que no estudia las Escrituras, es muy fácil que acabe siendo una persona o un estado o una ciudad o un país religioso, que conoce mucho de su religión, conoce mucho de las doctrinas, pero que ignora completamente y no tiene una relación con Dios. Tú puedes ser una persona muy religiosa y no conocer a Dios y no tener una relación con Dios. Tú puedes conocer muy bien sobre tu religión, tú puedes conocer bien sus ritos, las tradiciones, tú puedes conocer muy bien todo lo que tu religión te manda y sin embargo no conocer a Dios. Porque lo que Dios anhela con cada uno de nosotros es una relación personal. Y lo que Dios llama a todo aquel, o todos nosotros, que nos ha llamado al sacerdocio, a predicar la palabra de Dios, las Escrituras. Porque no nos anunciamos a nosotros mismos, ni tampoco vamos a dar mensajes humanistas, ni tampoco mensajes de ¿cómo se llama? De que tú eres un campeón, sino exponer la palabra de Dios. Y por eso nuestro país, por eso nuestro estado, por eso nuestra ciudad, por eso nuestras familias tienen 1000 problemas, porque no están expuestas a la palabra de Dios muchas veces, porque tomamos a Dios como alguien de domingos, cuando Dios, el creador del universo, te ama. Y si tú alguna vez has amado a alguien, voltea a ver a tu esposa y a tu esposo. Ay, sí, ¿verdad que sí me amas? Ay, sí. ¿Sabes qué? Anhelas estar con esa persona, no una vez a la semana. ¿Te acuerdas cuando tú y tu esposa eran novios? ¿No anhelabas estar con ella? Di que sí, te conviene. ¿No anhelabas estar con él así de que, ay, háblame por favor, es que no me habla? Ay, sí, ¿no? Y ya sabes, cuando van a colgar, que como siempre les digo, no, cuelga tú, no, cuelga tú. No, no, cuelga tú. Amor. Y se oye, tú, me colgó. Pues no le dijiste que te colgara. Pero así anhelas a la persona. Déjame decirte algo, Dios te ama. Dios te ama, ¿lo entiendes? ¿Lo entiendes? Y si Dios te ama, Él quiere estar contigo diario. Él quiere platicar contigo diario. Él quiere revelarse de forma personal a tu vida, a tu familia, a tus hijos. Él te ama y no quiere que vivas una relación con Él en base a rituales. Quiere que vivas una relación con Él en base a una relación. Pero ¿cuál es el problema? Romanos capítulo 10 dice, ¿cómo va la gente a conocer del amor de Dios si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a conocer si no hay quien se ha enviado para que predique? Es una cadena. Pero quiero enfocarme en el calambre para todos los que predicamos la palabra de Dios. Quiero enfocarme en el calambre para todos los que debemos de involucrarnos en la reconstrucción de nuestro estado, de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestras familias, como sacerdotes, como pastores, como ministros de Dios, que debemos de estar exponiendo la palabra de Dios. Así es que esta prédica es para mí. Ezequiel 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo,
hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños, no cuidan, no alimentan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Toda esta primera parte, Dios está expresando su dolor y su coraje. Número uno, mensaje número uno: las ovejas, ¿de quién son? Del Señor. Las ovejas son del Señor, porque fue el único que las compró con su sangre. Ninguna oveja le pertenece a ninguna iglesia, ni a ningún otro pastor que no sea el que dio su vida por nosotros y murió por nosotros en la cruz. En una ocasión un pastor me decía: no, es que X iglesia se está llevando mis ovejas de mi iglesia, y que sí ardo. Le digo, con todo respeto, pastor, pero yo creo que el día que alguno de nosotros muera por el pecado de una de las personas de la iglesia y resucite pagando el pecado de alguna de las ovejas de la iglesia, entonces podremos decir que son nuestras. Mientras no resucitemos ni muramos por sus pecados, creo que ya tienen un Salvador y le pertenecen a uno, a Cristo el Señor, el único pastor que dio su vida por las ovejas. Ninguno fuera de Cristo es dueño de las ovejas. Todos los que fungimos como sacerdotes o como pastores somos nanas, somos cuidadores. Hubo un tiempo donde mi hija Andrea tenía 1 año de edad, menos de 1 año de edad, era antes del año de edad, y mi esposa y yo trabajábamos. Yo trabajaba en México, mi esposa también, y trabajaba yo también en Cuerna, y andábamos del tingo al tango. Entonces a mi hija la teníamos que dejar en la guardería. Me partía el corazón dejar a mi hija en la guardería, porque a la hora de que la iba dejando, inclusive la traía en su, ¿cómo se llama? En el portabebé. La traía en el portabebé, me iba acercando y ella empezaba a reconocer y empezaba a llorar. ¡Ah! Sí, y eso que era un lugar donde la trataban bien, la verdad. Entonces yo llegaba y la dejaba, entonces ella así como que, ¡ah, no me dejes!, ¿no? Y mi corazón así. Entonces ya me iba todo triste. Pero yo anhelaba regresar a ese lugar a recoger a mi hija. Y durante yo estaba trabajando, yo estaba pensando, ya quiero estar por mi hija, ya quiero ir por mi hija. Y cuando llegaba a este lugar para recoger a mi hija en la guardería, ya desde afuera yo tenía el oído así, pero biónico, escuchando a ver si está llorando, pues, para brincar y romper la puerta. ¿Qué le están haciendo a mi chamaca, no? Pero cuando yo llegaba al lugar y la veía feliz, sonriendo, y veía a las personas que la atendían jugando con ella, descansaba. La encontraba limpia, con sus pompitas con cremita, sonriendo. ¿Sabes qué? ¿Cómo me sentía yo? Feliz. Yo decía, la están cuidando. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera llegado y hubiera encontrado a mi hija llorando, con moretones y con las pompas llenas de cajeta? Ay, sí.
toda rosadita. Sí me sale el Antiguo Testamento. Pues por supuesto, pues soy papá. Yo quiero que a mi hija la cuiden bien, ¿sí o no? Y le estoy dando una autoridad y una responsabilidad a las personas que están cuidando a mi hija. Te voy a decir algo. Tu Padre que está en los cielos te ama. Te ama. Te ama. Y los pastores de todas las iglesias, todos los sacerdotes, fungimos como un cuidador que debemos de alimentar, de cuidar, de proteger, de enseñar las escrituras, de guiar, de corregir también cuando andan por un mal camino, como un pastorcito. Órale, vénganse para acá, no se me salga del redil. Pero esa es nuestra labor. Pero las ovejas le pertenecen al Señor. Nuestro trabajo es enseñar las escrituras. Esa es nuestra chamba. Porque te voy a decir algo, tienes un Padre en el cielo que te ama y que te ha dejado en una guardería que se llama mundo y que ha dejado pastores que somos unas nanas que estamos cuidando, alimentando y guiando y enseñando las escrituras hasta que venga el dueño de las ovejas, tu Padre, que anhela venir por ti y va a venir por ti. Y el día que regrese, por favor sonríele, para que no me dé vara a mí. Ay, sí. ¿Sabes algo? Esto es muy importante. Por eso mi énfasis en que puedan acercarse a los estudios bíblicos entre semana. Porque para mí es imposible cuidar bien a cada uno de ustedes. Pero a través de los estudios bíblicos entre semana puedes recibir guianza, alimentación, pueden orar por tus necesidades. Así es que ayúdame a cumplir bien mi chamba, por favor. Acércate a un estudio bíblico en casa. Pero ¿qué fue lo que pasó con estos pastores? Se apacentaban a sí mismos, veían por sus necesidades en vez de por las necesidades de las ovejas del Señor. Y dice el versículo 7, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto a mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas, del día nublado y de la oscuridad. Y esto se cumplió en Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10 Jesucristo mismo dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La pregunta del $1,000,000, ¿qué voz estás escuchando y a quién estás siguiendo? Si solo te estás escuchando a ti mismo y solo sigues lo que tú consideras que es lo correcto o rechazas lo que tú consideras que es incorrecto, no estás escuchando a tu Creador ni al pastor de pastores. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10 que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Él es el que da su vida por ti y por mí. Y número 1, vemos en Nehemías que los que estaban involucrados directamente, precisamente en la restauración, eran los sacerdotes, los que servían en el templo, los pastores, estaban involucrados en la reconstrucción.
Y esta área espiritual es fundamental para ti y para mí. Debemos de estar involucrados directamente. Tú que estás compartiendo la palabra a otros. Debemos de estar involucrados directamente en la reconstrucción de las familias de los que están en tus estudios bíblicos. Debemos de estar involucrados directamente en la reconstrucción de nuestra ciudad y de nuestro país. ¿Pero cómo? Como lo vemos en Nehemías capítulo 3. Tú no eres responsable de la pared de al lado. Tú eres responsable de tu propia pared, de tu familia. Tú y yo trabajar en una área. Esta es mi responsabilidad, mi hogar, mi familia. Y que estemos involucrados, todos los que estamos compartiendo la palabra. Y que en tu vida el área espiritual sea fundamental en tu vida. Y que no forme parte del pastel, sino que sea el pastel. Que dejes que Dios sea tu guía. Y también aquí en Nehemías capítulo 3 vemos palabras que se repiten. Otra palabra que se repite y se repite, número 2, es hijo del gobernador o el gobernador o hijo del gobernador o el gobernador. Y si te fijas, una palabra que se repite en el versículo 18, lo vuelve a decir, Babai, no es de Babai, no, era un nombre en esa época. Babai, hijo de Genadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Y el versículo 20 está impresionante. Dice, después de él, Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. El versículo 18 y 19 vemos que personas en autoridad, gobernadores e hijos de gobernadores estaban involucrados, porque es importante que las cabezas inspiren y se involucren. No hay un líder bueno que no se involucre. Los clásicos líderes son los que dicen lo que tú debes de hacer, pero un líder conforme al corazón de Dios son aquellos que muestran con el ejemplo lo que se debe de hacer y cómo se debe de hacer. Vemos claramente que las cabezas, los gobernadores y los hijos de los gobernadores estaban reconstruyendo los muros, estaban chambeándole, estaban dándole ahí, se arremangaron. Y no es que, si quieres ayuda te voy a mandar a fulanito, a sutanito y a Nel. Ellos fueron y ahí ellos estuvieron trabajando y se arremangaron, estuvieron chambeando el gobernador y el hijo del gobernador, trabajando en la reconstrucción de los muros. ¿Qué pasa cuando personas que dependen o que están abajo en autoridad, bajo la autoridad de ellos, los ven? Son un ejemplo. Cuando tú ves que tu jefe está haciendo una labor, ¿qué es lo que haces tú? Te sumas. Pero qué gacho es cuando nada más él sentado en su sofá te manda y te dice, ¿no? Te digo algo, si tú estás en posición de autoridad, las mejores decisiones se toman. Esas decisiones que se toman tras el escritorio, se toman más sabiamente cuando ya estuviste en el campo de batalla. Durante un tiempo yo estuve dirigiendo casas hogares a nivel nacional. Y es muy fácil sentarme detrás de un escritorio y determinar qué es lo correcto o lo incorrecto para las casas hogares. Debemos de hacer estos programas, estos planes y todo, pero detrás del escritorio es súper fácil creer que necesitan X o Y cosa. Pero cuando tú te metes a las casas hogares, convives con ellos, platicas con ellos, ves lo que las personas encargadas viven, lo que los niños y las historias de los niños, de sus papás, algunos de papás muertos, otros de papás en la cárcel, situaciones de terror que viven muchos de esos niños. Cuando te involucras, entonces tienes súper claro lo que debes de hacer y cómo debes de hacerlo. Estos personajes que estaban en autoridad, lo mejor para tomar decisiones para el pueblo que dirigen era, número uno, no estar detrás de un escritorio tomando decisiones, sino estar en el campo de batalla, sintiendo y viendo la necesidad, arremangándose y construyendo la parte del muro que les corresponde. Y eso inspira a la gente que está bajo su cargo.
Y con esto voy a terminar el versículo 20. En el versículo 20 vemos que uno de ellos se llama Baruch. Esta es de la misma raíz del hebreo Baruch. Baruch significa bendito. Y esta palabra bendito es una palabra muy usada para el pueblo judío. Por ejemplo, esta palabra es muy clásica cuando dicen Baruch Hashem, que significa que bendito es el nombre del Señor. Baruch es bendito. Y es curioso que esta persona se llama Baruch, ¿no? Baruch, hijo de Sabai. Pero lo que más me llamó la atención no solo es el nombre, sino cómo restauró. Dice, con todo fervor restauró otro tramo. Otro tramo, es decir, no solo el tramo que le correspondía, sino otro tramo restauró. Pero ¿cómo restauró? Con fervor. Y si tú sumas la palabra Baruch, precisamente de cómo restauró, con qué actitud restauró Baruch, te vas a dar cuenta de algo, que cuando tú sabes quién eres delante de Dios y todas las bendiciones que hay para ti y todo lo que has recibido de Dios, restauras, sirves a Dios con pasión, con gozo. Una persona que no conoce lo que Dios ha hecho en su vida, o que no es agradecida, o que no reconoce todo lo que Dios le ha dado, no se involucra. Y si se involucra, lo hace así, pues órale, pues, te voy a echar la mano. Pero no va por ahí. Porque cuando tú te sabes todo lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿sabes qué? Te apasiona servir a Dios. Te apasiona. ¿Tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Tú sabes todas las bendiciones que has recibido de papá? ¿Tú sabes todo lo que Dios ha hecho en tu familia? Yo conozco a algunos de ustedes, todavía no tengo el privilegio de conocer a todos. Conozco muchas de las historias que están aquí sentadas, a lo largo tal vez de muchos años. Y yo he visto lo que Dios ha hecho y cómo ha sido fiel. En problemas que de repente orábamos y pasa el tiempo y vemos lo que Dios hizo y solo nos queda decir gracias por tu amor, por tu fidelidad. Muchas veces problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas entre padres e hijos, problemas de salud, problemas económicos, problemas de trabajo, y de repente Dios provee de un trabajo. Hay tantas historias entre nosotros, tantas historias increíbles. Yo siempre me balconeo en primer lugar, ¿no? Cómo Dios restauró la relación de mis padres, cómo Dios nos salvó de un divorcio a mi esposa y a mí. Y cuando volteas hacia atrás y ves todas las bendiciones de Dios, y ves cómo Dios ha sido fiel a pesar de mi infidelidad, cómo Dios ha sido paciente conmigo a pesar de mí, que soy terco, soberbio y orgulloso, cómo Dios ha sido bueno a pesar de que yo he sido tal vez a veces indiferente a Dios, y te das cuenta de su bondad y dices: he recibido tanto de ti, Señor. Uno de mis sueños, amigos y familia preciosa, era tener una familia. Cuando mis padres se divorciaron, yo veía en el súper a las familias y los veía con papá y mamá, y la verdad me dolía. Yo decía: ¿por qué yo no puedo tener eso? Y me daba coraje ver familias felices, ¿no? Y me entristecía. Yo decía: ¿por qué? Yo quisiera tener eso. Y Dios me ha regalado una familia. Yo no tuve un ejemplo de cómo ser un esposo. El ejemplo que tuve era cómo destruir un matrimonio.
Pero el día de hoy Dios ha sido bueno y me está enseñando a ser un esposo. Yo no tuve un ejemplo bueno como para ser un buen padre. Pero el día de hoy Dios me está enseñando a ser un papá y me ha regalado unos hijos maravillosos. Y yo volteo y veo todas las bendiciones de Dios y digo, ¿cómo no te voy a servir, Señor? ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no voy a reconocer todo lo que tú has hecho por mí? Si tú tienes hijos, tu corazón se alegra cuando tus hijos son agradecidos. Cuando te dan las gracias por tu esfuerzo, por tu trabajo, por lo que tú haces por ellos. Pero ¿a poco no te duele el corazón cuando tú te desvives por darles lo mejor y sin embargo nada es suficiente? Quieren algo más y quieren algo más y te duele tu corazón y dices, o sea, he hecho todo lo posible para que tú seas feliz y de plano no logro en tu corazón sacar una gratitud y te frustra como papá o como mamá y te duele. Déjame decirte algo, en el corazón de Dios hay dolor por todos nosotros cuando no somos agradecidos de todo lo que nos ha dado. Para empezar, nos dio a su único hijo para perdón de nuestros pecados en esa cruz. Nos dio a su único hijo. Yo no daría a mi chaparrito por nadie ni por nada. Yo no daría a mi hija por nadie. Sin embargo, Dios te amó tanto que entregó a su único hijo para perdonar todos tus pecados, para perdonar tu indiferencia hacia Él, para perdonar todos tus errores. Dios no dio las obras, Dios dio lo mejor de Él a su único hijo para perdón de todos nuestros pecados. Cuando tú reconoces lo que Dios ha hecho en tu vida, solo te queda algo. Te pones a edificar con gozo, con pasión, te involucras. No eres pasivo, sino eres activo y te involucras en la reconstrucción. ¿Y sabes algo? Nuestro país necesita reconstruirse moralmente, familiarmente. Cada vez hay más divorcios, cada vez hay más pleitos entre los matrimonios, cada vez hay más infidelidades. Nuestro país necesita reconstruirse en la familia, porque cada vez hay menos padres que sean ejemplo para sus hijos. Nuestro país necesita reconstruirse porque cada vez hay menos jóvenes que sean instruidos en la palabra de Dios. Cada vez hay menos padres que lleven a sus hijos a conocer a Dios. Cada vez va en descomposición esto. Y después decimos, es tu culpa, Dios, ¿dónde estás? Dios está aquí, con los brazos abiertos y diciendo, lo di todo por ti. Reconoce todo lo que ha hecho por ti. Cree en Él e involúcrate en la obra de Dios para reconstruir nuestras familias primeramente, pero después ser luz en nuestra sociedad, mostrando que el poder de Dios en una familia es real. Vamos a terminar con una oración y que esta oración tenga que ver con... ¡Ay! ¡Qué susto! Y que esta oración tenga que ver con reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Eres tú y Dios. No importa el que está enfrente, al lado, atrás. Lo que importa es que estás tú y Dios. Y ahí reconoce lo que Dios ha hecho en tu vida. Y si no sabes lo que Dios ha hecho en tu vida, toma la decisión hoy. Toma la decisión hoy de conocer qué es lo que Dios ha hecho y qué es lo que está haciendo en tu vida.
y lo que puede hacer en tu familia. Y ahí en tu lugar, vamos a pedirle perdón. Ahí cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, quiero conocerte. Ayúdame a conocerte, Señor. Ayúdame a ver todo lo que has hecho en mi vida, Señor. Cómo tú has sido fiel a pesar de mi infidelidad. Has sido paciente a pesar de mi indiferencia. Has sido amoroso al llenarme de bendiciones en mi familia. Gracias porque tú provees para mi trabajo y para que en mi familia no falte nada, Señor. Gracias porque el día de hoy mi corazón sigue latiendo, Señor. Hazme un hijo agradecido, una hija agradecida. Y que ocupes el lugar que te corresponde en mi vida. El primer lugar, Señor. Enséñame a amarte. Enséñame a obedecerte, a seguirte. Enséñame tu palabra, Señor. Dame hambre de tu palabra y de ti. No solo los domingos, sino todos los días, Señor. Y gracias te doy por esta mañana que nos regalas. Gracias, Señor. Vamos a cantar: darte mi vida, Cristo. Darte mi vida, Cristo. Darte mi vida, Cristo. Darte mi vida. Darte mi vida, Cristo. Darte mi vida, Cristo. Fue la mejor decisión que pude hacer. En tu amor estoy seguro. En tu amor estoy seguro. De tu perdón yo nunca dudo. En tu amor estoy seguro. Fue la mejor decisión que pude hacer. Darte mi vida, Cristo. Darte mi vida, Cristo.
Dios los bendiga, familia preciosa, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Nos vemos en los estudios bíblicos entre semana y nos vemos el próximo domingo si el Señor no ha regresado por nosotros. Que Dios los bendiga.